Muy buenos días, espero que Dios les bendiga y se encuentren muy bien. Seguimos en este espacio compartiendo la palabra de Dios y bueno, pues damos la bienvenida a quienes se encuentran en este momento con nosotros, escuchando, y pues vamos a orar para que Dios nos permita tener esa sabiduría, para poder tener ese entendimiento de la palabra que Él nos está dando para el día de hoy y que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Gracias por todo, Dios. Gracias por un día más de vida. Gracias por la salud, por tus maravillas, por tu provisión y tu providencia, por tus milagros. En muchos casos te damos gracias por todo. Te pedimos, como siempre, ayúdanos a identificar todo lo malo que estamos haciendo para dejarlo a un lado, para hacer las cosas siempre como tú lo estás solicitando, como tu palabra lo dice. Ayúdanos a servirte como tú lo estás especificando en tu palabra. Te pido que nos ayudes en todo aspecto de nuestras vidas y en este momento que podamos entender esa palabra tuya, que podamos llegar a comprender esa palabra y que podamos expresarla a otras personas, que podamos predicar, compartir a quienes se encuentren a nuestro lado o a personas que tú pongas en nuestro camino para que así sea. Ayúdanos a tener esa predicación siempre enfocada a ti. Ayúdanos a servirte y que podamos siempre darte la gloria y la honra, que es algo que tú siempre estás, que tenemos que hacerlo, que pones en nuestro corazón que lo queremos hacer o que lo queramos hacer. Ayúdanos en todo aspecto, te lo ruego. Y te damos muchas gracias por todo. Hoy y siempre, gracias por todo lo que haces en nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gloria a Dios y vamos a empezar con Mateo capítulo 9, versículo 16. Mateo capítulo 9, versículo 16 dice: Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Tenemos que dar lo mejor para Dios, así como Él, a través de su palabra, primeramente con la ley y después con la gracia, va manifestándose en nosotros, y nosotros debemos estar al pendiente, porque mientras haya vida hay siempre una esperanza de salvación. Y entonces nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta que Cristo viene a renovar, viene a cumplir la ley primeramente, y a través de la gracia lo que nos solicita es que nosotros estemos haciendo las cosas que Él, pues en primera Él cumplió, y debemos de ser imitadores de Cristo. Y en segundo lugar, lo que solicita es que nosotros también estemos predicando que Él ha renovado nuestra vida, nuestro ser. Él ha sumergido ese viejo ser nuestro y ha emergido un nuevo ser, un ser que ha nacido de nuevo. 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá.
Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Un milagro más de Jesús, o bueno, hay más de un milagro aquí, porque tenemos la mujer, o el caso de la mujer que estaba padeciendo de flujo, y cómo al tocar su manto, Jesús percibe que era ella. De hecho ya sabía que ella iba a hacer eso, pero la palabra es más importante. ¿Qué le está diciendo en este caso? Que su fe la ha salvado. No tenemos que tergiversar y caer en cuestiones que incluso nos puedan llevar a idolatría. No tenemos que pensar que es el manto de Jesús, no tenemos que pensar que es el objeto como tal, que sí, Jesús lo tenía y que le dejó poderes y por algún estilo, o que tiene esos poderes el manto, porque de ahí podemos ver muchas personas que se han desviado en cuanto a lo que es verdaderamente la palabra. No se están fijando en la fe en Dios, se están fijando en, para este ejemplo, un objeto. El tocar ese objeto les puede enseñar, o ellos creen que se pueden sanar con eso. Supongamos, si hay una persona que dice presuntamente que encontró ese manto de Jesús, que lo encontró, que estaba en, no sé, unas catacumbas, y que pues estaba en un cofre, no sé, cualquier situación, como se imaginen el contexto. Y entonces empieza a predicar, o no predicar, a propagar la información por todo el mundo. Se encontró el manto de Jesús, el que está lleno de poderes curativos, por así decirlo. Y entonces nos damos cuenta que la gente empieza a tener interés. Y empiezan a tener interés, empiezan a, no sé, en algunos casos a querer a lo mejor comprar ese manto, a ofrecer mucho dinero, porque a lo mejor las personas que tienen ese recurso, a lo mejor se encuentran con alguien de su familia que tiene alguna enfermedad y quieren sanarlo. Y empiezan a ofrecer, empiezan a aumentar más la oferta. Quien lo encontró dice que no, que porque es legado, que porque es bendito, lo que sea. Y empiezan a aumentar el valor del objeto y a atribuirle cosas al objeto que pues prácticamente son de Dios. Entonces ya estamos cayendo en un principio de idolatría. Si a un objeto le estamos dando atribuciones de Dios, o estamos diciendo que tiene los poderes que en realidad son de Dios, ¿en qué posición eso nos deja? Dios, conociendo todo y teniendo todo el poder, si en alguna de esas situaciones, vamos a pensar en una lógica de estas personas que fuera así, que a lo mejor fuera real. Si hay gente que piensa que los objetos tienen poder, y Dios sabe que ese objeto tuviera poder, y si en su voluntad no permitiera que ese poder saliera, ¿cómo quedaría la gente?
Esto es en la lógica que estamos pensando, la lógica pues prácticamente dando lugar a los fetiches o la brujería en las cosas, pero obviamente no es así. Y entonces nos damos cuenta que en este ejemplo de la prenda, del manto de Jesús, hay, pues, es codiciada por mucha gente. Y a lo mejor quiere poner a prueba esta persona que encontró el manto, los milagros de Jesús, o más bien, los milagros del manto en este caso, quieren ponerlos a prueba, y llegan 2, 3 personas a lo mejor que tenían algo, no sé, cualquier enfermedad, y son sanadas, pero más que nada es por sugestión. Esas 3 personas sugestionadas se sanan y empiezan a publicar que ese manto es real, que tiene poderes reales, que tiene, pues, tiene algo pues muy importante, que es que lo toque se va a hacer sano. Y entonces empezamos a encontrar personas que van a codiciar todavía más ese tipo de manto, y si no lo tienen por las buenas, lo van a querer tener por las malas. Empezando por personas, no sé, que se dedican al crimen, y por la fuerza, con amenazas, haciendo pues cualquier, no sé, uso de su poder que tengan, poder político, poder económico, dependiendo de dónde sea este tipo de personas. Y pues empiezan a lo mejor a realizar ataques a donde tienen ese manto. Llega la policía o el ejército de tal país y repele esos ataques. Y entonces, ¿qué hace? El gobierno, supongamos, de ese país dice que si fue encontrado en tal lugar, corresponde a tal nación, entonces tiene que ser patrimonio y tiene que permanecer ese manto fuera de la vista de la gente, y no sé, o a lo mejor hasta en un museo. Se lo retiran a la persona que lo encontró. Pero bueno, ya nos dimos cuenta que hay una cuestión de idolatría muy pesada en todo lo referente a un manto. Ya olvidamos el poder de Dios, ya lo ignoramos incluso, ya atribuimos a los objetos este poder, como dije, que es poder de Dios, y pues se nos olvidó prácticamente la existencia de Dios por estarnos enfocando a un objeto. Y tal vez esto pueda parecer cómico incluso, pero la verdad es que así hay muchos objetos a los que la gente les atribuye los poderes o el poder de Dios. Y vemos que tocan esos objetos, que se embarran lo que tengan de esos objetos, que les hacen oración a los objetos, como si Dios estuviera ahí y no en todas partes. Y bueno, esto es un ejemplo claro de lo que es idolatría. Y entonces, en esta parte de la palabra, no se hace referencia a tocar el manto por el objeto en sí. Se hace referencia a tocar el manto porque Cristo estaba ahí. Porque es, vamos a decirlo así, el manto en este caso fue utilizado para que Cristo mostrara, o para que Cristo usara ese poder con la persona. Y digo en este caso porque hay veces donde simplemente con mencionarlo, simplemente con pensarlo, procesarlo, se hacían las cosas, pero así fue la manera en la que podemos decir visiblemente
que se hizo el milagro. Pero lo más importante aquí no es el tocar el manto y la sanación de la persona. Lo más importante aquí es que esa persona que tocó el manto estaba buscando ser salva. Pero cuando Jesús le dice que es salva, no estamos haciendo referencia a salvarnos de una enfermedad. Estamos haciendo referencia a la salvación del alma. Y entonces nos damos cuenta que no fue la salvación en la salud, sino la salvación del alma. Y es nuevamente importante priorizar esto. ¿Qué es lo que queremos? ¿Estar bien ahorita o estar bien por la eternidad? Muchas personas, como siempre lo hemos mencionado, dicen: quiero tener todo el dinero, quiero tener todo el poder. Ven este proceso, este momento del mundo como si fuera lo único que hay y lo único que habrá. No ven a futuro, no ven a la eternidad. Y por eso mismo empiezan a cometer pecados, incluso innombrables, en lo que consiste, en lo que consta, pues a tener el dinero, a tener el poder, etc. Y lo adquieren de personas sin importar lo que hagan, lo adquieren de la gente sin importar sobre quién tengan que pasar. Empiezan a realizar ese tipo de acciones y pues la verdad, eso pues todavía les ata más a la condenación. Les ata más a la condenación porque obviamente están negando a Cristo, están negando a Dios, están negando el poder de Dios y obviamente no hay arrepentimiento. Y bueno, pues piensan que todo es por el dinero, para el dinero, que como hemos mencionado anteriormente, con que tengan esa protección, si algo malo va a pasar en el mundo, que tengan su búnker, que tengan su refugio, que tengan sus recursos, bueno, ellos ya sienten que están del otro lado, pero no se enfocan a Dios, que es quien protege, pero nuestras almas por la eternidad. Después de esto que se comenta de la salvación de la mujer que tiene flujo, entonces vamos a lo que es el centro de este capítulo, de este grupo de versículos, del 18 al 26 de Mateo 9. Y entonces nos damos cuenta que primeramente él señala, sabiendo la totalidad de las cosas, que la hija de este hombre llamado Jairo estaba dormida en un estado de suspensión. Sí, sus signos vitales no podían, o más bien tenía ausencia de signos vitales, no se arrojaba algo al respecto, pero pues tampoco se encuentra, vamos a dejarlo, tampoco a consideración de Jesús, o él sabiendo todo esto, la persona no se encontraba todavía en ese estado de haber fallecido. Y entonces cuando les comenta esto a las personas, empiezan a burlar. ¿Cuánta gente en la actualidad se burla de Jesús? ¿Cuánta gente en la actualidad dice es un personaje ficticio? ¿Cuánta gente en la actualidad piensa que es una manera de adoctrinar a las personas para que dejen de ser libres o para que no estén en un estado de conciencia mayor, estos que creen que somos energía y todas esas cosas? ¿Cuántas personas empiezan a burlarse, empiezan a decir cosas incluso insultantes, no solo para Dios, sino también para las personas que hemos nacido de nuevo? Pero cuando pasa
toman la mano y la niña se levanta, ya todas las personas cambiaron, empiezan a difundir los hechos de Jesús en ese momento y bueno, pues todo es diferente. Pero también aquí nos ponemos a pensar, personas que a lo mejor se burlaron y después Jesús les hizo pues que guardaran silencio en este caso, y después empezaron al ver a la niña que se había levantado nuevamente. Cuando Jesús muestra estos milagros y empiezan a difundir, ¿cuántas personas de esas pudieron haber estado en el momento de acusar a Jesús para crucificar? Entonces, en ese momento de que Jesús levanta a la niña, todo bien y gloria a Dios, todo lo que puedan decir, pero después nosotros como seres humanos, y sobre todo en estos tiempos todavía más, donde todo lo queremos rápido, donde tenemos menos paciencia todavía, queremos soluciones inmediatas, soluciones a veces que no sean tan profundas, pero que nos hagan sentir bien por el momento. Y ahí tenemos, y desde siempre ha habido obviamente, pero pues estamos acentuando en las sustancias, por ejemplo. Se quiere una satisfacción rápida. Ahí tenemos las redes sociales incluso. Ya no podemos procesar alguna pregunta, ya no podemos estar dudando, reflexionando, ya lo que hacemos es buscar en alguna aplicación o página, preguntar alguna duda y nos arroja información. No sabemos qué tan verídica sea, pero ese tipo de inteligencia artificial a la que estemos recurriendo nos lo dice tan seguro y nos lo articula tan bien que nosotros lo creemos. Y empezamos a dejar de ejercitar el pensamiento crítico. Empezamos a ser anestesiados por nuestros sentidos. El pensamiento ya no lo estamos trabajando. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya empezamos a dejar de cuestionar. Si llega una persona a decir, va a pasar esto, empezamos a creerle. Obviamente si no pasa, pues descartamos que sea de Dios esa noticia o esa información. Llega otra persona y nos dice, va a pasar esto, y sí pasa. Y empezamos a creer que esa persona es de Dios, y de repente vemos que esa persona dice que es Dios incluso. Bueno, pues tenemos que descartar también pues ese tipo de pensamiento, porque Dios permite muchas veces que las profecías sean cumplidas por falsos profetas para probar a quienes están con ellos. Y nos vamos a dar cuenta que hay muchas personas que van a decir, yo soy Dios, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios. Y debemos de estar siempre atentos al Jesús de la Biblia. Jesús de la Biblia, el que nos está permitiendo ser conocido a través de su palabra para acercarnos a Él. Entonces, esa es la forma en la que se están adaptando los nuevos tiempos a esta palabra. Muchas veces, como dije, queremos todo rápido, y eso nos hace que busquemos soluciones rápidas e inmediatas, y que dejemos de trabajar y de esforzarnos por algo que queremos hacer. Tenemos muchos jóvenes que empiezan a recurrir a redacciones en la inteligencia artificial en lugar de investigar para hacer su tesis o sus trabajos finales para titularse de una carrera. Tenemos que cuando alguien, como este tipo de personas que dicen
que son Dios o que va a pasar algo, lo están comentando, en vez de cuestionar con la palabra, nosotros creemos y empezamos a escuchar a esa gente, a escuchar todo lo que dice y a internalizarlo como si fuera verdad. Y para empezar, quienes están buscando profecías allá afuera, quiere decir que no creen en la palabra, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y si estamos buscando en otros lados que no sea la palabra de Dios, entonces quiere decir que no creemos en la palabra de Dios y por ende en Dios no estamos creyendo. Porque lo más importante aquí no es creer en qué va a pasar después de un tiempo, en quién va a ganar las elecciones, en los accidentes que vayan a pasar, en alguna persona que vayan a quitarle la vida. No nos importa, no tiene que importarnos eso. Lo que tiene que importarnos es nuestra relación con Dios, cómo estamos de cercanos con Dios, o si necesitamos tener ese vínculo especial con Dios y que no hemos tenido. Más allá de que, no sé, de esos pensamientos en los que dicen que debemos de a lo mejor estar dudando de grupos pequeños de personas que controlan todo, que no quieren que ascendamos a otro nivel o que creamos en Dios. Incluso hay algunos que combinan este tipo de pensamientos fatalistas con la palabra, de cómo va a ser el fin de la raza humana, y nos ponemos a pensar en cosas que posiblemente en nuestra vida vayamos a ver. Posiblemente muchas personas de las que estamos aquí en este momento, y digo, es muy posible porque desde siempre se ha dicho, posiblemente no conozcamos el fin del mundo, el fin de la humanidad, como algunos dicen, y nada más nos estuvimos enfocando en ese tipo de cosas. Por eso tenemos que enfocarnos siempre en la palabra de Dios, no buscar soluciones en medios electrónicos. Obviamente podemos buscar a través de la palabra escrita a nivel electrónico o la Biblia en alguna aplicación, pero pedirle a alguien que piense por nosotros nos resta pensamiento crítico y hace que no estemos trabajando en lo que debemos trabajar. Y entonces buscar a Dios en la palabra es la manera correcta de buscar a Dios, estudiando, comprendiendo, escuchando la predicación y sirviendo a Dios a través de la predicación que nosotros estemos realizando. Y bueno, pues vamos a orar para concluir y que Dios nos permita buscarle a través de su palabra. Muchas gracias, Dios. Gracias por un día, por una semana más de vida. Gracias por esta palabra tuya que nos haces comprender y entender de la manera correcta. Te damos gracias porque estás siempre con nosotros. Ayúdanos a buscarte a través de tu palabra. Ayúdanos a trabajar el pensamiento crítico y a no poner nuestras funciones mentales en manos de aplicaciones, en manos de medios electrónicos, ni nuestros trabajos, ni nuestros deberes tampoco, porque eso nos hace que seamos personas desobligadas incluso. Ayúdanos a buscarte, ayúdanos a priorizar la salvación de nuestras almas sobre cualquier cosa material que podamos estar queriendo, estar deseando, o incluso hasta la propia condición de salud, que sea la salvación lo primordial. Ayúdanos a siempre querer en ti, a tener paciencia, a no estar burlando, dudando de tu presencia, de tu existencia, de todo lo que puedes hacer. Ayúdanos en todo aspecto de nuestra vida, la salud, la familia, la economía y lo laboral.
la paz y la tranquilidad y todo aspecto. Y te damos gracias por todo hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por estar nuevamente aquí en este canal y bueno, seguimos compartiendo la palabra de Dios la próxima semana si Él quiere. Hasta luego.